En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, caminando con Siglo del Hombre. Hoy tenemos un invitado que nos guiará en su camino editorial desde otro horario, otro clima y otro país. Nos acompaña nuestro gran amigo Santiago Tobón, director de la editorial Sexto Piso España. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola María Elvira, ¿cómo estás? Bien, bueno, antes de preguntarte a dónde nos vas a llevar hoy, quiero hacer una pequeña aclaración a nuestros escuchas. Y es que, como notarán en tu acento, tu camino no empezó en España, sino en Colombia. Vale la pena hacer esa pequeña aclaración y tal vez te pregunte eso más adelante. Pues buenísimo si hablamos de eso también. Santiago, Sí. Cuéntanos hoy, ¿a dónde nos vas a guiar? ¿Cómo nos vas a guiar? ¿Y cuál sería el proyecto de viaje de una editorial independiente como Sexto Piso? Bueno, pues a mí me gustaría hacer un viaje o un recorrido por dos cosas que se me ocurren. Una, digamos, una un poco más general, que sería el recorrido por una editorial independiente, y uno más particular, que sería como el caso más específico de Sexto Piso. El proyecto de viaje que yo le propongo a los oyentes hoy es justamente ese por la editorial independiente, un recorrido, digamos, en dos vías, o principalmente en busca de lectores, pero digamos en el inicio también incluía una parte muy importante de búsqueda de autores, que por supuesto sigue hasta el día de hoy. Y en el caso específico de Sexto Piso, pues el viaje es mucho más acotado, menos imaginario si se quiere, pero es casi que un recorrido por todo el Atlántico, ¿no? Porque estamos en las dos orillas. Santiago, y si tuvieras que describir la velocidad en la que vamos a movernos en ese camino y el medio de transporte que usaríamos, ¿qué dirías? Uy, pues ahí te diría que vamos a hacer unos recorridos por diferentes medios de transporte y a muy diferentes velocidades. Yo creo que estaríamos desde el barco o hasta la mula hasta la nave espacial y el cohete. Entonces, ya tenemos más o menos claro cuáles serían esos dos caminos que vamos a recorrer, pero cuéntanos qué debe llevar en el equipaje Sexto Piso o una editorial independiente para llegar a ese objetivo. Bueno, pues en cuanto al equipaje que necesitamos o que con el que empezó Sexto Piso, por hablar en primera persona ya, casi que te diría que fue un viaje inicialmente sin equipaje o con muy poco equipaje, con una maleta muy ligera, donde yo te diría que casi que lo que llevábamos ahí sobre todo era mucho entusiasmo. Creo que era lo que más había en la maleta. Había también algo de capital económico, un capital muy limitado para empezar a hacer algún libro, y junto con eso, digamos, la idea de empezar a tener un equipaje más de peso, si se puede llamar así, que era como la construcción de un catálogo literario. Ese fue el comienzo, y te diría que para ya viéndolo un poco en términos más generales, la maleta de alguien que quiera ser editor, pues evidentemente tiene que tener esas dos cargas también, el entusiasmo y algo de capital económico sin duda, pero pues es muy importante, digo, para los editores que lo puedan hacer así, también cargar la maleta de experiencia, ¿no? Que justamente no era el caso nuestro cuando comenzamos con la editorial. Santiago, y ahí quiero preguntarte cómo lograste tú o por qué terminaste tú
de colega, de españoles, de mexicanos? ¿En qué momento se dio esa combinación de nacionalidades? Bueno, pues mira, justamente cuando hablaba de este tema del entusiasmo, yo empecé editando libros en Bogotá, y de Bogotá estuve en España primero haciendo un máster en edición, y después, poco después, tal vez al año o así, casi menos de un año, estuve también con una beca de edición en Londres. En esos dos trayectos conocí muchos editores latinoamericanos o prospectos de editores, y especialmente en el de Londres conocí muchos amigos de México que justamente estaban con el esbozo de un proyecto muy pequeño que se llamaba Sexto Piso, y ese fue como el momento en el que nos conocimos. Y te decía como justamente que creo que ese exceso de entusiasmo con mucha inocencia, o también si quieres desconocimiento según se lea, hizo posible también que naciera como un proyecto un poco más, digamos, casi transoceánico, pensando en buscar lectores en español como lengua común. Y a partir justamente casi desde el inicio de la editorial, apuntamos a estar un poco a los dos lados del océano, entendiendo, por ejemplo, que la llegada a España era como la llegada a uno de los, bueno, al polo más importante de la edición en español, y que eso quizás nos iba a permitir llegar a otros sitios donde todavía no llegábamos, además obviamente de España. Ese fue un poco el trajín, y como te decía, tuvo mucha carga de inocencia, si se quiere, porque no desconocíamos casi por completo en qué viaje nos estábamos metiendo y por qué medios íbamos a poder hacerlo. Estamos con Santiago Tobón, de la editorial Sexto Piso España. Yo ya me siento muy emocionada con el viaje que vamos a empezar, porque me quedó clarísimo para dónde vamos, y sé que además tienen o armaron una maleta que, como Santiago dijo, no tenía nada, pero tenía muchísimo entusiasmo. Entonces, ¿cuántos caminos se plantearon cuando se unieron, Santiago, y qué hicieron para llegar poco a poco a esa meta? Bueno, pues el viaje comenzó, digamos, en México, donde se editó el primer libro. Ese fue como el punto de partida para el viaje, y se plantearon muchos caminos. Como te decía antes, pues también un paso por España, un paso por el Reino Unido, una vuelta después también a volver a Bogotá, y en ese tiempo, en la medida en que iban saliendo unos pocos libros más, fuimos como planeando un viaje quizás de más peso, con más equipaje y de más importancia, que fue el desembarco en España, ¿no? Es un viaje casi, te diría un poco que al contrario de las manecillas del reloj, porque a lo que estamos habituados es que el viaje se haga de España hacia América Latina, ¿no? Aunque hay, claro, históricamente también hay antecesores que han hecho esas expediciones, ¿no? Hay editoriales muy importantes que han hecho también ese periplo. Y bueno, con esa idea, y con más, casi que con un proyecto que con algo tangible, desembarcamos en España intentando comunicar ese entusiasmo a, digamos, a lo que llamaríamos como toda la cadena del libro, es decir, lo que necesitamos para ese viaje final o principal que tenemos, que es buscar lectores, ¿no? Es decir, me refiero a un distribuidor, a colaboradores, a personas allegadas a la editorial, bueno, traductores, correctores, diseñadores, autores, por supuesto, y bueno, es como ir poco a poco armando esa red o ese tejido necesario para que una editorial pueda existir y para
que ese viaje tomara como visos de ser un viaje para quedarse, ¿no? Santiago, y en ese viaje que empiezan en ese momento y hasta hoy, ¿qué retos sientes que han sido los más difíciles o que más recuerdes? Bueno, hay en una editorial independiente o literaria, o una pequeña editorial, como queramos llamarla, y es el caso nuestro, el principal reto, yo sigo diciendo que es la supervivencia. Es un reto permanente, año a año, mes a mes. Es algo que no está garantizado. Es algo además que, digamos, tenemos incluso muchos casos o cosas que nos pueden recordar permanentemente la mortalidad de las editoriales independientes. Entonces, el principal reto para mí es ese, es conseguir que vayan pasando los años, que el catálogo se vaya tejiendo, ese catálogo año tras año, y que la editorial siga subsistiendo para poder seguir acompañando a esos lectores y buscando otros más. Ese creo que es el principal reto, es ese. En el día a día o en el trayecto de ese viaje, que ya son 15 años, los retos son muchísimos, ¿no? De aprender un oficio que es tan interdisciplinario, ¿no? Porque donde, digamos, intervienen tantos otros oficios, ¿no? El impresor o la producción como tal, cosas más técnicas como papeles y, digamos, el cuidado del libro como objeto, pero también evidentemente la calidad literaria que se garantiza no solo con los autores, sino también con conseguir muy buenos traductores, muy buenos correctores, buenos distribuidores que sepan interpretar el catálogo, la relación con la prensa, con los libreros. Eso es lo que, digamos, cada uno de esos pequeños pasos o pequeños viajes pues representa un reto enorme que siempre está justamente como en juego. Por eso la supervivencia en una editorial literaria no está garantizada. Santiago, y cuando tú dices supervivencia, ¿te refieres a la parte económica, a resistir el día a día, a lidiar con todos los problemas, o a qué concretamente? ¿Cuáles serían como Pues mira, las amenazas? Todo lo que has mencionado y más cosas. Sí. Sin duda el tema económico es un tema, es decir, me gustaría solo hablar del lado romántico de la profesión, pero el tema económico justamente es, sobre todo para nosotros que no venimos de una formación de ese lado, es algo que nos ha supuesto un reto enorme, aprender a convivir con esas necesidades económicas, a utilizar recursos limitados y de intentar que esos recursos alcancen para hacer más libros, ¿no? Eso es un reto al que, como te digo, estamos enfrentados todo el tiempo, porque también la editorial para bien ha ido creciendo, ha ido incorporando nuevos autores y eso, nuevas personas a ser parte del equipo, y como te digo, en ese viaje pasamos de no tener maleta, de ser unas cuantas o pocas personas con mucho entusiasmo y poca carga, a ser un equipo que, si bien no es enorme, pues sí implica una carga. Por supuesto, es una carga alegre, si se puede llamar así, no solo por la buena relación con la que contamos o tenemos entre todos los equipos de la editorial, sino que también es lo que permite que estemos donde estemos, ¿no? Que hayamos empezado, como decía muy al principio, ¿no? El viaje en barco, casi en mula, a poder tener viajes en avión o en naves espaciales, en el sentido de pasar, no sé, por ser más concreto, pasar de hacer 2, 3 títulos a un año a poder hacer 30, 35 títulos, que es lo que estamos haciendo ahora más o menos. Santiago, entonces retomando en esto que acabas de decir y lo que nos comentaste al principio, ¿tú o ustedes cambian de medio de transporte dependiendo de lo que pase alrededor y aumentan la velocidad de acuerdo a lo que esté pasando en ese momento en la editorial? ¿O es una decisión autónoma que dicen como, bueno, ya,
suficiente, vamos a ir más lento porque tenemos muchísimas novedades, o cómo funciona ahí el cambio de velocidad y de transporte? Pues mira, el cambio funciona en nuestro caso, creo que siempre ha sido el método desde el principio, bajo el sistema de ensayo y error. Quiero pensar, o bueno, me gustaría pensar que en esos 15 años vamos ganando como experiencia, y esa experiencia nos ha ayudado a planificar el viaje, ¿no? Pero como todo viaje, pues te encuentras en todo camino o ruta, pues dificultades que tienes que ir sorteando y que son imprevistas, ¿no? Pequeños accidentes, también sitios donde el tráfico no te permite ir mucho más rápido, y también sitios donde esperas ir más lento y justo puedes ganar en velocidad o cambiar a un medio de transporte más rápido. Ese es el reto todo el tiempo, y por eso te digo que es muy difícil, o me gustaría decir que todo es muy planificado, pero a pesar de que sí hemos aprendido a hacer planes, pues sabemos también que los planes tienen cambios y que hay que acomodarse a esos cambios, y que eso es una de las, dentro de las enormes dificultades que puede tener un editor literario, también una de las ventajas es su flexibilidad y su maleta ligera para, digamos, reacomodarse a cómo venga el camino. Y en ese sentido, pues sí, hemos pasado, por ejemplo, a duplicar de un año a otro la edición de los libros que teníamos en nuestro plan editorial, y también, es decir, a acelerar al doble de la velocidad que llevábamos, y también hemos aprendido a frenar, también hemos aprendido a cambiar a un medio más lento y a pasar de más títulos a menos títulos, pensando en poder ocuparnos mejor, ¿no? Eso es una decisión que se va tomando casi que año tras año. Santiago, y una pregunta que a mí personalmente me interesa muchísimo es el momento en el que decidieron usar un medio de transporte que los llevara a estar en Colombia. ¿Cómo fue eso? Bueno, esa es una parte, obviamente, por lo que, bueno, lo primero, dentro de ese método de ensayo y error, digamos que hubo ciertas intuiciones que yo creo que fueron no solo válidas, sino muy acertadas. La primera intuición era, no sabíamos ni en qué consistía el mercado editorial, ni de qué se trataba, ni cómo se hacía un libro, etcétera. Lo que sí pensábamos, y creo que con algo de acierto, es que dado el tipo de libros que queríamos hacer, era posible encontrar lectores en diferentes partes del mundo. Y entonces, desde el principio nos acompañó como esa idea de una editorial para una lengua común, ¿no? Para el español, no una editorial para lectores en Bogotá solamente, o en España, o en México, etcétera, sino una editorial que tuviera muchas facilidades para viajar. Y eso en cuanto a lo general. En cuanto a lo particular, pues evidentemente por muchas razones personales, a mí me interesaba mucho también, y me sigue interesando, que nuestro trabajo sea conocido en Colombia. Lo curioso de todo este viaje es que siempre pensamos que el camino más corto es el que nos va a llevar a los sitios de un mejor modo, y en este caso no fue así. Hay veces que los caminos de la periferia son muy intrincados y se confunden y son muy lentos, y a veces no hay siquiera caminos, y entonces el desembarco a Colombia llegó después de haber desembarcado en España. Eso nos ayudó mucho, aunque suene un poco paradójico, en poder llegar a distribuir con cierta constancia en América Latina en general. Y una vez ya establecidos en España, pues empezamos a recorrer esos caminos, primero más tímidamente, de la mano de, especialmente, no sé, de la presencia en ferias del libro, en algunas pequeñas librerías que se interesaban por nuestro catálogo, pero digamos lo que ya llamaría yo un desembarco en buenas condiciones, pues también sucedió de la mano del Siglo del Hombre, ¿no? Un
distribuidor un poco a la medida de la editorial o viceversa, una editorial a la medida de ese distribuidor. Y quiero decir con eso es que es muy importante la empatía con el distribuidor, es decir, que las personas que nos permiten llegar a esos lectores en Colombia entiendan el proyecto editorial que tenemos y sepan ayudarnos a buscar esos lectores que de otra forma, es decir, la distancia es mucho más difícil. Entonces es como una pequeña base del viaje en Colombia que sin duda nos ha ayudado a darnos a conocer, a crecer, a comunicar nuestro proyecto de una manera con la que estamos muy contentos, o haciendo casi que la editorial también sea conocida en Colombia. Santiago, mucha gente me ha comentado a mí de otras editoriales que en un principio no podían creer que Sexto Piso hubiera convencido a Siglo del Hombre en la distribución por su carácter académico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lograste convencer a Emilia? Bueno, pues afortunadamente ahora que nadie nos oye, pues tampoco creo que haya sido tan complicado. Yo creo que se presentó una situación, o sea, por un lado, evidentemente, pues el carácter, digamos, o el perfil que tenía Siglo del Hombre y que sigue teniendo, es una distribuidora, sobre todo de libros de ensayo, con los que yo incluso me relacioné, no sé, como estudiante universitario, etcétera, y veía pues la presencia de Siglo y las editoriales también que distribuía o representaba. Creo que en la medida de ese camino, lo primero es que nosotros sí tenemos una línea de ensayo dentro de la concepción editorial que nosotros tenemos, el catálogo, digamos, conformado por diferentes colecciones, trabaja en todos los géneros literarios. Entonces ahí siempre había, aunque fuera una pequeña entrada, que lograba cierta empatía. Y yo creo que también Siglo supo interpretar como un momento muy especial que estaba pasando en la edición, te diría casi que en la edición en español y especialmente en España, de una especie de cambio generacional, como un recambio generacional, digamos, de los editores ya reconocidos con proyectos muy personales como, no sé, Pretextos, Anagrama, la propia Ciruela que viene un poco después, Tusquets, etcétera, como editoriales ya con mucho nombre, digamos, con editores a cargo de mucha experiencia, de una generación o de un par de generaciones anteriores, más que de una sola. Y con ese cambio generacional que más o menos ahí describo rápidamente y mal, se dio también un cambio en el oficio, se dieron pequeños cambios, ¿no? Que es lo que implica también cuando las cosas pasan a otras generaciones, que no solo se pasa de mano, sino que también se intenta hacer de otro modo. Y en ese momento hubo como una eclosión de muchos proyectos editoriales que encontraron como su manera de hacer las cosas, y en ese momento yo creo que, a ver, eso es una pregunta un poco más para Siglo, pero yo creo que, en mi interpretación es que Siglo supo leer muy bien ese cambio, esa nueva, digamos, ola de editores que estaba dándose en el mundo, y bueno, sobre todo en el mundo en español y especialmente en España, y pues consiguió, accedió o tuvo interés en distribuir nuestro sello, y creo que no me equivoco en lo que digo, porque la muestra es que no solo fue o es el distribuidor de Sexto Piso, sino que también hay otras editoriales, digamos, que contribuyen a esa oferta literaria, digamos, y que están también embarcadas en la distribución con Siglo del Hombre. Y obviamente no nos podemos ir sin las últimas recomendaciones finales del viaje. Brevemente, ¿qué no se puede quedar y qué hay que tener siempre en cuenta? Bueno, pues lo que yo podría recomendar para un viaje de este tipo
es, por supuesto, además del entusiasmo el que he insistido tanto, la paciencia es algo que tenemos que también llevar en el viaje, también algo que en la editorial llamamos la alta tolerancia a la frustración, es algo sin lo que un editor no puede ser editor, es aparte del tema, ¿no?, del entusiasmo y las buenas intenciones, y esto también hay que estar muy dispuesto a que las cosas no van a salir como uno piensa que van a salir, y a frustrarse casi que diariamente. Eso es una de las cosas imprescindibles en el equipaje. Evidentemente también algo de capital económico que permita por lo menos garantizar durante un tiempo el que se estime pues la sobrevivencia o la supervivencia de una editorial mientras se van haciendo los libros y poco a poco se van poniendo en el mercado. Y por último, en lo posible, que es algo que no teníamos nosotros en el equipaje, inicialmente era algo que nos hubiera gustado tener, es la claridad, digamos, del camino que se emprende, porque sin duda nos hubiera evitado muchos malos caminos que tomamos, y diría que eso va de la mano también con una idea clara de que eso creo que sí lo tuvimos, de lo que puede ser el proyecto editorial, ¿no?, el catálogo que queremos conformar. Si alguno de nuestros oyentes quiere conocer un poco más de las colecciones de Sexto Piso, puede ingresar a nuestra página libreriasiglo.com y ahí van a encontrar un mini site de la editorial con todas las colecciones y todos los autores fundamentales. Pues yo los dejo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días en un nuevo camino, y no olviden conectarse con nosotros en redes sociales, Twitter y Facebook, @Siglo del Hombre. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.